Voy a compartir este argumento que se llama el argumento moral de la existencia de Dios. Y bueno, quiero solamente decir algo, un argumento en contra de... No es cierto, en contra. Un argumento a favor de Josh Chávez. Yo no puedo decir lo mismo que Josh porque entre los tantos talentos que Dios me dio, uno de los que me dio fue de la humildad. Entonces, estoy muy agradecido a Dios por la humildad que me dio. Y fíjense qué curioso, porque lo que estamos haciendo con este tipo de argumentos es precisamente practicando lo que es la lógica. Y nos damos cuenta de que un argumento que es contradictorio obviamente no es válido. Y lo que estamos haciendo a través de estos argumentos, sobre todo los últimos dos que se presentaron, el cosmológico y el teleológico, son argumentos completamente filosóficos. Me encantó el argumento ontológico del doctor Marino, que aunque no fue el argumento ontológico, más bien sería, yo creo lo llamaría como el del diseño inteligente. Y bueno, después sí se habló Raudel hizo un excelente trabajo presentando la ontología, pero son argumentos maravillosos, y lo que yo voy a hacer también es presentar un argumento completamente que es filosófico también, que son conceptos, es algo conceptual. Y lo que voy a hacer es presentar entonces el argumento moral de la existencia de Dios. Y una de las cosas maravillosas de este argumento moral es que es uno de los que ha ganado mucha popularidad. No quiero decir que es el más fuerte. Yo creo que también el argumento del diseño inteligente tiene un tremendo potencial y un tremendo poder para llevar a las personas que están buscando realmente conocer a Dios, llevarlos a conocer a Dios. Pero el argumento moral es un argumento que desde que C.S. Lewis escribió este libro que se llama Mere Christianity, en los años 50, se ha convertido en uno de los más populares. Ahora, yo voy a presentar tres objetivos, quiero completar tres objetivos. El primero es definir qué es el argumento moral de la existencia de Dios. Entonces, primero vamos a decir qué es el argumento moral de la existencia de Dios. En segundo lugar, voy a hacer un análisis y voy a tratar de explicar el desarrollo de las premisas, y ahí es donde nos vamos a meter a la filosofía y a la lógica, pero espero que todos podamos entender, y como dice Javier Chávez, asumo que todos somos seres pensantes, o como dijo Raudel, chimpancés en la universidad en Oxford. Pero todos yo creo que vamos a poder comprender lo que es el argumento moral. Y finalmente voy a presentar, si me da tiempo, algunas objeciones del argumento moral. Si no llegamos a las objeciones, no importa, de todas maneras voy a poner esto en alguna manera, lo voy a poner en la página de conexiones para que el que quiera tomarlo lo pueda tomar. Entonces, ¿qué es el argumento moral? Otra cosa que también quiero hacer es, como dicen aquí, un disclaimer, un deslinde de responsabilidad, porque ustedes van a notar que en el argumento moral yo no voy a presentar evidencias bíblicas y no voy a utilizar ni la revelación, ni la escritura, ni la autoridad, que es lo que como cristianos generalmente utilizamos en la apología. ¿Por qué no lo voy a hacer? Por una razón lógica. Cuando nosotros presentamos un argumento a una persona que es atea o que es agnóstica, jamás te va a decir y te va a aceptar el argumento de la revelación o de la autoridad para decir, es que la Biblia dice. No te lo va a aceptar. Entonces no podemos utilizar esto, no porque no lo creas. Yo creo que la Biblia es la revelación de Dios, es la palabra de Dios sin error, y es la única fuente donde podemos tener nuestras normas de fe y conducta en todas las áreas de la vida. Pero en este argumento no voy a utilizar la escritura para argumentar el argumento moral. Ok, entonces, ¿qué es el argumento moral? Bueno, es una familia de argumentos que parten de algún elemento de moralidad o de la vida moral, específicamente la realidad de lo bueno y lo malo. Nosotros estamos siendo testigos desde el mes de mayo del año pasado, cuando desgraciadamente George Floyd perdió la vida a manos de los policías en Minneapolis. Nos hemos dado cuenta de cómo se ha levantado una ola de protestas. ¿Y qué es lo que se protesta?
¿Qué? Justicia, ¿verdad? Todo el mundo sale a decir queremos justicia, esto que se ha hecho es una injusticia. Y entonces hablamos de justicia y de injusticia, y la pregunta es ¿de dónde surge y de dónde nosotros tomamos que esto es justo o que esto es injusto? ¿Cómo podemos nosotros calificar lo que es justo y lo que es injusto? Entonces lo que hace el argumento moral es que vamos a ver la realidad de que existe lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y de dónde viene ese concepto de bueno, malo, justo o injusto. Y lo vamos a hacer a través de deducciones lógicas y racionales, y a través de esas deducciones lógicas el argumento moral llega a la conclusión de que entonces Dios existe. Como les dije hace un momento, a través de este libro que escribió C.S. Lewis, es el libro que se ha convertido, o el argumento que se ha convertido muy popular para presentar la defensa y el argumento para presentar la existencia de Dios a través de la moralidad. Y una de las cosas también muy interesantes es esto: todas las religiones, todas las tradiciones, todas las filosofías en el mundo tienen un punto en común, todas, sin excepción. Y en los años 70 hubo un par de investigadores y escritores también que se llaman Leslie Stevenson y David Haberman. Y ellos escribieron un libro que lo presté y ya no lo tengo. Eso es lo que no debo hacer con los libros, prestarlos. Porque hay buenas intenciones, pero luego malos propósitos, ¿verdad? Entonces ahí está, bueno y malo. Y este libro se llama Las 10 teorías de la naturaleza humana. Ahora ya el libro creo que tiene 14 teorías de la naturaleza humana. Ahora, ¿qué es lo que hace este libro? Bueno, lo que hace este libro es analizar, ahí tienen las 10 teorías: el confucianismo, el hinduismo, la Biblia, Platón, Kant, Marx, Freud, Sartre, Skinner y Lawrence. Entonces, analizan los pensamientos y las posturas y los postulados de cada una de estas filosofías o tradiciones, como es el hinduismo, o religiones, como es el cristianismo, aquí lo ponen como la Biblia, y estos son los pensamientos que han influenciado más en toda la historia del mundo. Y entonces lo que hacen ellos es analizar 4 aspectos de cada una de estas filosofías. En primer lugar, la naturaleza del universo. ¿Cómo se puede explicar la existencia del universo? La pregunta es, ¿existe un Dios? Entonces aplican esta pregunta a cada uno. ¿Qué dice el hinduismo acerca de la existencia de Dios? Y es impresionante. Cuando tú lees esto, te vas a dar cuenta que el hinduismo está tan amplio y tiene tantos millones de dioses que ni ellos mismos saben exactamente qué es lo que creen en el hinduismo. Y tú lo aplicas al marxismo y lo aplicas a cada una de estas, y cada uno de estos te va a dar una respuesta. También preguntan la naturaleza del ser humano. ¿Cómo llegó el hombre a existir? En tercer lugar, ¿por qué existe la maldad? El problema del mal. ¿Qué es lo que está mal en el hombre? Y finalmente, ¿cuál es la solución al problema del mal? Y ahorita que nosotros estamos hablando de esto, del argumento moral, ¿cuál de estas 4 investigaciones o 4 preguntas creen que nos compete a nosotros en el argumento moral? ¿Cuál? A ver, bueno, sí, el cuarto tiene que ver, pero el problema del mal. El problema del mal, porque ¿sabe una cosa? Todas las religiones, todas las tradiciones, todas las filosofías están de acuerdo. Pueden estar en desacuerdo en 3 de estos puntos, pero están de acuerdo en uno. ¿Cuál es? En el mal. El mal existe. Entonces todo el mundo sabe, no importa si crees que venimos del Big Bang, o si es la evolución, o si crees que un mundo, un multiverso, no importa de lo que creas de cómo apareció, no importa cómo creas que apareció el hombre, lo que todos están de acuerdo es que hay maldad y estamos sufriendo y viviendo en un mundo donde existe la maldad. Así es que ya que todas las religiones
Ya que todas las religiones y tradiciones y filosofías analizadas están de acuerdo en la existencia del mal, ¿cómo podemos saber nosotros lo que es bueno y lo que es malo? En otras palabras, lo bueno es relativo. O sea, para ti puede ser algo bueno, pero para otra persona no es bueno. O lo bueno va a ser bueno siempre y lo malo va a ser malo siempre. Esa es una tremenda pregunta. Así es que el argumento moral parte de la realidad del entendimiento de que algo es bueno o malo, y eso se llama moralidad objetiva. ¿Qué quiere decir la moralidad objetiva? Que hay un estándar de moralidad que no se puede mover, trasciende tu opinión y trasciende todo lo que es todas las tradiciones humanas. O sea, en otras palabras, 2 más 2 son 4 aquí en China y en cualquier lugar. No depende de ti, depende de las leyes de las matemáticas. No depende de nosotros. La moralidad no depende de nosotros. Lo que es bueno o malo no depende de nosotros. Es un estándar que trasciende nuestra opinión. Así es que el argumento moral no tiene un fundamento religioso como algunas personas lo creen. Y esto es poderosísimo cuando estás argumentando con una persona. Tú le dices, hey, la moralidad no tiene nada que ver con la religión. La moralidad existe aparte de la religión, no importa. Miren, para entender esto, el estándar de moralidad. Yo quise dibujar una línea. ¿Usted ha tratado de hacer una línea en la computadora? Yo estaba haciendo en PowerPoint y dije, voy a hacer una línea en PowerPoint. Eso fue lo que dibujé. ¿Cómo se ve esa línea? ¿Cómo? Desalineada, esta línea está torcida, ¿verdad? ¿Bajo qué estándar nosotros estamos diciendo que esa línea está torcida? ¿Cómo sabemos que esa línea está torcida? ¿Cómo sabemos que esa línea está torcida? Así, exacto. Aquí hay personas sumamente capaces, inteligentes, observadoras, ¿verdad? Pero tenemos que preguntar ¿en relación a qué? ¿Está torcida en relación a qué? Ahí está la línea recta. Y una vez que tienes el estándar de la línea recta, cualquier otra cosa que no se parezca a eso no es una línea recta. Va a estar torcida, ¿ok? Entonces la moralidad es objetiva porque hay un estándar de bien y del mal que no depende de nosotros, ni de ti ni de mí, ¿ok? Entonces, uno de los primeros que argumentó, que podemos decir que argumentó el argumento moral, lo que expuso el argumento moral fue Tomás de Aquino en las 5 vías, en la Suma Teológica, que es un trabajo impresionante que se llevó 9 años para escribir y no terminó, y sin embargo es un trabajo impresionante. Y dentro de la Suma hay él presenta lo que le llama las 5 vías, y en la 4ª vía se llama grados de perfección. Y entonces Aquino lo que propone es que hay grados en las cualidades de bueno, de verdadero, de noble. Y entonces, por ejemplo, él pone, si nosotros tenemos algo que es bueno y hay grados, entonces de bueno puede ir a algo mejor, y de mejor continúa hacia arriba, como está en la gráfica, hasta que llego al estándar absoluto, hasta que llego a la perfección absoluta. Y esa perfección absoluta es Dios. Entonces la pregunta entonces, ¿existen los valores morales? Y es aquí donde nosotros llegamos al objetivo número 2, que es analizar y desarrollar las premisas del argumento moral. Entonces, la premisa básica del argumento moral es como sigue. Entonces, si existen los valores morales objetivos, ¿ok? Si existen los valores morales objetivos, es decir, que no dependen de mí, entonces Dios debe existir. Entonces, si esa es mi premisa, si existen los valores morales objetivos, entonces Dios debe existir. Lo que sigue es, los valores morales existen, entonces Dios
existe. Ese es el argumento básico del argumento moral. Esa es la premisa básica, lógica del argumento moral. Ahora, la pregunta entonces es para nosotros: ¿es posible que haya un argumento moral que pueda probar por medio de la razón y la lógica alguna evidencia de la existencia de Dios? O sea, si yo le presento este argumento a una persona, ¿inmediatamente va a creer en Dios? Pues todo depende. La verdad es que si la persona está buscando a Dios de corazón, estoy seguro que va a encontrar al Señor, ¿verdad? Pero si la persona nada más está argumentando por argumentar, es muy difícil que esa persona pueda llegar a Dios. Pero algunos proponen y algunos dicen que puede haber argumentos válidos que sean lógicos y razonables para llegar a la conclusión de que Dios exista. Por ejemplo, ahí tenemos varios ateos famosos, profesores en universidades como Peter Atkins, como Richard Dawkins, como Christopher Hitchens, que bueno, ya murió en el año 2012, y como tantos otros que están en contra de todo lo que es un argumento para presentar y para llegar a la conclusión de que Dios existe. Pero también hay científicos cristianos que aman la ciencia y que la ciencia ha sido lo que los ha inspirado, como hemos visto, y esa presentación de todos esos nombres que aparecieron ahí es impresionante, porque ellos fueron inspirados por Dios para hacer ciencia y para confirmar y para fortalecer su fe en Dios. Y hay un científico cristiano que es John Lennox, que es matemático, que es profesor emérito de la Universidad de Oxford, que es miembro emérito del Departamento de Matemáticas y Filosofía de Ciencia en Green Templeton College de Oxford, y él argumenta y dice: sí, hay dos tipos de explicación que se tienen que considerar al examinar un razonamiento. Entonces, si vamos a examinar un razonamiento, lo podemos hacer de dos formas. La primera, lo podemos hacer científicamente y lo podemos hacer a través del propósito. Entonces, dos tipos de explicación. ¿Cuáles son estos dos tipos de explicación? El científico y el de propósito. Como por ejemplo, ¿cómo podemos explicar el fenómeno del agua hirviendo? Bueno, está la explicación científica. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las moléculas del agua digamos en una olla, y si tú ves ahí las moléculas se están moviendo ahí, pero entonces tú dices, bueno, pero lo que queremos es agua hirviendo. Entonces le aplicas calor. Entonces ahí le pones el fuego, ¿verdad? Y entonces viene la conducción de calor, y entonces lo que hace la conducción de calor es la agitación de las moléculas, y entonces explica científicamente el agua hirviendo. Aplicación de calor y moléculas agitadas que me están diciendo que el agua está hirviendo. Pero también está la explicación de propósito. Y la explicación de propósito es mucho más sencilla, ¿verdad? Y pues el agua está hirviendo porque quiero tomar una taza de té, ¿no? Lo puedes explicar científicamente, pero también lo puedes explicar la explicación de propósito. Y estos dos tipos de explicación no son contradictorios, son complementarios, se suplementan uno al otro. Y esto es lo que dice John Lennox. Dice: tú puedes explicar algo científicamente y tienes un propósito, y eso no quiere decir que estén en contradicción. Ok, entonces la pregunta ¿es posible que un argumento moral pueda probar por medio de la razón y la lógica alguna evidencia de la existencia de Dios? Bueno, la explicación es, ya vimos, la explicación científica y de propósito del agua hirviendo no son contradictorias, sino son complementarias, y a esto se le llama la evidencia cumulativa. Y lo que hemos estado haciendo el día de hoy es presentando argumentos que se suplementan el uno con el otro, y aumenta así la probabilidad de convencer a un escéptico de que Dios existe. ¿Okay? Entonces ahora vamos a presentar las premisas del desarrollo lógico del argumento moral. Entonces ya vimos un argumento, las premisas básicas. Si existe la moralidad, entonces Dios debe existir. La moralidad existe, entonces Dios existe. Ahora lo vamos a hacer un poquito más complejo,
para poder presentar un mejor argumento moral de la existencia de Dios. Entonces, en primer lugar, la moralidad es una empresa racional. Vamos a rascarnos la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Es una empresa racional. Bueno, si tú vas por la calle y de repente ves a una persona que ataca a otra persona, tú vas a tener una reacción ante eso que está sucediendo. Y esa reacción, tú vas a ¿qué? A pensar. Vas a razonar lo que está pasando y también vas a razonar cómo debes actuar. Eso quiere decir que la moralidad es una empresa racional. Estás razonando cómo debes actuar ante una situación. Por eso estás razonando y es una empresa racional, porque tienes que responder y la forma en que tú respondas, ya sea que te eches a correr y digas yo no me meto, o que trates de defender, vas a hacer una buena acción. Ahí va a estar la bondad, ahí va a estar la nobleza, ahí va a estar el heroísmo, ahí va a estar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque respondiste racionalmente a lo que sucedió y esto dio como resultado un acto de moralidad. En segundo lugar, el realismo moral es verdadero, entonces lo que significa que existen hechos y deberes morales. Entonces, el realismo moral, ¿qué es esto? El realismo moral es lo que acaba de decir el pastor Samuel. Si decimos, va a haber una conferencia de teología a las 10:30 de la mañana y en la iglesia de Tabernacle Baptist Church ahí en Macon, ahí los esperamos y va a haber lunch. Y usted llega a las 10:30 de la mañana y encuentra todo cerrado. ¿Qué sucedió? Usted espera que lo que te dicen sea real. Esa es la realidad, ese es el realismo moral. Si yo te digo que mi gato, que no tengo gato, es negro, la próxima vez que vayas a mi casa vas a esperar ¿qué? Ver un gato negro. ¿Por qué? Porque te lo dije. Entonces, si yo te digo una cosa y luego no es, entonces la moralidad no existe. Entonces me meto en una situación realmente contradictoria, es lo que acabamos de decir. O sea, mi único talento y un don espiritual es mi humildad. O sea, me meto en una contradicción porque estoy diciendo algo que es contradictorio y por lo tanto no funciona así. Entonces debe de existir ese realismo moral que es verdadero. Entonces deben haber hechos y deberes morales. En tercer lugar, los problemas morales y los desacuerdos entre los humanos son demasiados para que podamos asumir que los hechos y deberes morales se basan en la fuente humana de la racionalidad. Es decir, lo estamos viendo y lo estamos viviendo totalmente en este momento. Nosotros hablamos con la juventud, tú hablas con la juventud y le dices, ¿tú estás de acuerdo en el movimiento LGBT, lo que sea? Y estoy seguro que en nuestras iglesias el 60 o 70% de nuestros jóvenes van a estar de acuerdo. Y entonces tú le vas a argumentar y le vas a decir, eso no es algo correcto. ¿Por qué no es algo correcto? Tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Entonces, como las verdades están en conflicto una con otra, ni él ni yo podemos ser la fuente de la verdad. ¿Están de acuerdo? Entonces, el ser humano no puede ser la fuente o no puede ser el estándar de esa racionalidad, de ese estándar, de esa moralidad. Tiene que haber algo fuera del ser humano que ponga el estándar de la moralidad, como las leyes matemáticas no están en mí. Yo no puedo decir 2 más 2 son 3. Son leyes matemáticas que están fuera de mí, me trascienden a mí, pero siempre van a ser 2 y 2, siempre va a ser 4. Exista yo o no exista, siempre va a ser 4. Entonces yo no puedo establecer lo bueno y lo malo porque yo mismo soy un ser finito, porque yo mismo soy un ser imperfecto. Entonces yo no puedo establecer. Entonces los hechos y deberes
morales se basan en una fuente. Ahí está la palabra, una de las palabras que hemos estado utilizando, la fuente racional, que es necesaria, como bien lo puso Josh. Ahí cuando Leibniz puso ese cuadro, lo que es contingente y lo que es necesario. Lo contingente existe por sí mismo y no puede existir por sí mismo, y lo necesario existe porque está ahí por siempre. Nosotros somos seres contingentes, no podemos existir por nosotros mismos, pero Dios es necesario. Tiene que haber una fuente racional necesaria. ¿Lo estamos entendiendo? ¡Wow! Gloria a Dios, eso está excelente. Eso quiere decir que en mi humildad Dios me ha dado capacidad para enseñar. Okay. Esta fuente entonces es lo que nosotros llamamos Dios. Entonces la conclusión, o sea, Dios es el único que puede estar fuera, que no se necesita a nadie más, que es racional, no es un objeto. Y entonces, por lo tanto, la conclusión es que Dios existe. ¿Ok? Ahora, ya se me acabó el tiempo. Hay objeciones morales también, pero estas no las voy a ver. Hay objeciones, al argumento moral. Pero todo este material lo voy a poner, de alguna manera lo voy a poner en la página de conexiones para que se pueda ver y lo puedan tener como material de referencia. Pero lo que sí puedo decir es algo maravilloso que la palabra de Dios sí dice. En Génesis capítulo 1, verso 26, la palabra de Dios dice: y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y después dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Usted y yo somos la imagen de Dios, y la moralidad de poder ver algo que es bueno y que es malo no viene de nosotros, viene de la imagen de Dios que Él mismo creó en nosotros. Y luego Dios en Génesis capítulo 3 nos explica de dónde viene la maldad. Entonces vino la serpiente, que era astuta más que todos los animales de la tierra, y dijo: con que Dios ha dicho, no le creas a Dios. No le crea, pone en duda la palabra de Dios, y después de que pones en duda la palabra de Dios, dice: lo que pasa es que no vas a morir. No solamente pone en duda la palabra de Dios, contradice la palabra de Dios. Y en tercer lugar dice: lo que pasa es que si tú haces esto, vas a ser como Dios. Te da una alternativa, y el hombre ha creído, ha puesto en duda la palabra de Dios, ha caído en la mentira, y después se ha dado alternativas. Pero en Éxodo capítulo 20 el Señor dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, o arriba en el cielo, abajo en la tierra, o lo que está debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrece, pero que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Y si tú quieres saber cómo es Dios, Génesis 20 te da: no honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás. Ahí está, somos imagen y semejanza de Dios. La moralidad la establece el que da la ley moral, que es Dios. Que el Señor les bendiga.